Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a empezar a trabajar sobre dos de los signos vitales. La clase pasada vimos en general todos los signos vitales, vimos el concepto de signos vitales y vimos algunas generalidades de cada uno de ellos, tanto de la temperatura corporal, del pulso, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial y de la pulsioximetría. Bueno, y hoy vamos a empezar a avanzar sobre dos de ellos, tratando de profundizar un poco más en cada uno de ellos. Bueno, el primero que vamos a trabajar va a ser la temperatura. Ya definimos en la clase anterior que la temperatura es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de calor perdida al medio ambiente externo. Ya habíamos hablado de este proceso de termogénesis y termólisis y habíamos establecido que íbamos a hablar de normotermia, o sea, los límites o el parámetro de temperatura normal axilar entre 35 grados y medio centígrados y 37 grados centígrados. Por debajo de 35,5 hablamos de hipotermia y por encima de 37 grados empezamos a hablar de hipertermia. Esto es temperatura superficial, ¿sí? La temperatura de los tejidos profundos se mantienen constante. En cambio, la temperatura de superficie varía según el flujo sanguíneo a la piel y la cantidad de calor perdido al medio ambiente externo. Va a depender también de si hay mucha temperatura en el medio ambiente externo o si estamos ante un ambiente externo frío. Ya vimos todas las zonas de medición y yo ya les di los valores en la clase anterior según tomemos la temperatura, si es axilar. Hoy estamos manejando este parámetro porque es la que habitualmente controlamos en los cuidados que realizamos a las personas como personal de enfermería, y son distintos los valores de la temperatura rectal o la temperatura bucal, ¿sí? O si trabajamos con temperatura timpánica, que también mide temperatura central, o temperatura de los tejidos profundos. Y habíamos empezado a conversar antes que esto de la termorregulación, ¿sí? Que es una de las necesidades que ya ustedes han visto planteada por Virginia Henderson, esto de mantener la temperatura adecuada, que tiene que ver con la termorregulación, está dada por mecanismos fisiológicos y también por mecanismos conductuales. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos? Los mecanismos fisiológicos, hay un control nervioso y un control vascular, ¿sí? En relación al control nervioso ya habíamos nombrado que el hipotálamo actúa como un termostato propio del organismo, que está situado entre los hemisferios cerebrales. Esto seguramente ya lo han visto en anatomía, ¿sí? Y que el hipotálamo percibe los mínimos cambios en la temperatura corporal y entonces se acciona. Vimos el hipotálamo tiene dos sectores, anterior y posterior. El hipotálamo anterior es el que va a intervenir o el que controla la pérdida de calor, y el hipotálamo posterior controla la producción de calor. Estos mecanismos, también hay mecanismos vasculares, ¿sí? Que van a incluir, ya habíamos nombrado, la vasodilatación y la vasoconstricción, como también la inhibición de la sudoración, o la sudoración como un mecanismo para la pérdida de calor. Los mecanismos de conservación del calor, ya dijimos, son la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, que van a reducir el flujo de sangre a la piel y a las extremidades.
Y la producción de calor, ya habíamos dicho que estaba producida mediante el metabolismo. El alimento es la primera fuente de combustible, ¿sí?, para el metabolismo, y se va a producir durante el reposo, que es cuando nuestro organismo decimos que se encuentra en metabolismo basal. También hay producción de calor por los movimientos voluntarios como el ejercicio, por los movimientos involuntarios como son los temblores, ¿sí?, que es una respuesta involuntaria del organismo a las diferencias de temperatura, por la termogénesis sin temblor en los recién nacidos, ¿sí? Los recién nacidos no tienen la capacidad de poder temblar, ¿sí? Va a estar también dado por la tasa metabólica basal, ¿sí?, que está relacionada con la superficie del cuerpo. Y la pérdida de calor se produce simultáneamente, o sea, para establecer esta diferencia entre el calor producido por los procesos corporales y la pérdida de calor al medio ambiente externo, son mecanismos que se dan en forma simultánea, ¿sí? La pérdida de calor se va a producir centralmente a partir de 4 mecanismos. Estos son la radiación, la conducción, la convección y la sudoración. La radiación es la transmisión de calor entre dos objetos a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es transferencia de calor, ¿sí?, desde la superficie de un objeto hasta la superficie de otro sin contacto directo entre ambos. Entonces, el calor se irradia desde la piel a cualquier objeto más frío de su alrededor. Por ejemplo, la posición en la que colocamos al paciente puede aumentar la pérdida de calor por radiación. Si, por ejemplo, la persona se encuentra de pie, expone una mayor área de superficie de radiación, y si está en posición supina, ¿sí?, o se coloca en posición fetal, hay menos exposición de la superficie corporal y esto minimiza la pérdida de calor. ¿Cómo hacemos nosotros para aumentar en nuestras intervenciones cotidianas la pérdida de calor por radiación? Por ejemplo, eliminando la ropa de la persona o eliminando las sábanas que exponen superficie corporal, ¿sí?, a elementos más fríos del medio ambiente externo. Por ejemplo, la ropa ajustada reduce la cantidad de calor perdida por radiación. Luego tenemos otro mecanismo que es la conducción, que es cuando la piel, ¿sí?, que tiene temperatura, está en contacto con un objeto más frío, se produce la pérdida de calor. O sea, es una transferencia de calor de un objeto a otro por contacto directo. En la conducción tiene que haber contacto directo. Si hay igual temperatura de los dos objetos, la pérdida de calor conductivo cesa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aumentar algo que hacemos muy habitualmente en nuestra práctica, para aumentar la pérdida de calor por conducción? Por ejemplo, colocamos los packs fríos o colocamos paños fríos, ¿sí?, en axilas, en frente, en ingle, y o damos un baño tibio. Entonces hay una pérdida directa por conducción porque hay contacto de dos objetos, el cuerpo con temperatura con un objeto más frío. La convección, que es el otro mecanismo de pérdida de calor, es la transferencia de calor hacia afuera por movimiento del aire, ¿sí? Entonces, el aumento de la velocidad de la corriente del aire provoca un aumento de la pérdida de calor por convectiva, ¿sí?, por convección.
Entonces, por ejemplo, si colocamos un ventilador, aumentamos la pérdida de calor. Si cuando la piel húmeda se pone en contacto con el aire, también aumenta la pérdida de calor. Si abrimos una ventana y dejamos entreabierta la puerta, esas corrientes de aire también aumentan la pérdida de calor por convección. Bueno, y por último tenemos la evaporación, que es la sudoración, ¿no? O sea, es la transferencia de energía calorífica cuando un líquido se transforma en gas, ¿sí? Entonces el cuerpo pierde calor continuamente por evaporación. Aproximadamente se pierde de 600 a 900 mililitros que se evaporan, ¿sí?, por la piel y a través de la respiración, por los pulmones, produciendo pérdida de agua y calor. Cuando la temperatura corporal aumenta, ¿sí?, el hipotálamo anterior le va a señalar a las glándulas sudoríparas para que liberen sudor, que se evapora desde la superficie de la piel, produciendo la pérdida del calor. Durante el ejercicio, el estrés emocional, la sudoración es una vía, ¿sí?, para perder el calor excesivo producido por el aumento de la tasa metabólica. La evaporación excesiva, ¿sí?, provoca descamación, picazón, sequedad de las fosas nasales y de la faringe. Luego tenemos otro concepto para trabajar en temperatura, que es la diaforesis, que es esta transpiración visible, ¿sí?, en frente y tórax, en la parte superior, que provoca una disminución de la temperatura. Por supuesto, vamos a volver a remarcar la importancia de la piel en la regulación de la temperatura. Ustedes ya han trabajado en anatomía, ¿sí?, funciones de la piel, y la función de la piel en la regulación de la temperatura incluye el aislamiento, ¿sí?, del cuerpo. La piel, el tejido subcutáneo y la grasa mantienen el calor interior del organismo. Las personas con más grasa, ¿sí?, corporal, tienen un aislamiento natural mayor que aquellas personas delgadas y musculosas. La piel está provista, ¿sí?, de receptores de calor y de frío. Entonces son más abundantes los receptores del frío. Por ello, cuando la piel se enfría, estos sensores envían información al hipotálamo, que inicia el temblor para aumentar la producción de calor corporal e inhibir la sudoración, y también produce la vasoconstricción. Así es como actúa todo este control fisiológico, nervioso y vascular. Y luego tenemos el control conductual, que es cuando las personas actúan voluntariamente para mantener una temperatura corporal confortable. Por supuesto, la capacidad de una persona para controlar la temperatura va a depender de algunos factores: el grado de temperatura extrema, la capacidad de las personas para poder percibir sensaciones de comodidad o incomodidad en relación a la temperatura, los procesos mentales, las emociones, los movimientos o las capacidades de las personas para poder colocarse ropa o quitarse ropa, ¿sí?, ante el frío poder colocarse y ante el calor poder retirarla, ¿sí? Los niños y ancianos muchas veces necesitan de ayuda para poder detectar ambientes fríos y para minimizar la pérdida de calor. Cuesta más que detecten estos cambios en la temperatura. Hay factores que afectan, ¿sí?, la temperatura corporal: la edad, el ejercicio, el proceso hormonal del organismo, la gente que tiene problemas de tiroides,
es un factor que afecta la temperatura corporal, el sueño y la vigilia, esto que hemos charlado cuando hablamos sueño del ritmo circadiano, el estrés, el entorno, las alteraciones de la temperatura, que puede ser la hipertermia, el golpe de calor tan habitual en los adultos mayores y en los niños en las épocas del verano, la hipotermia, ¿sí? Son todos factores que intervienen en la temperatura corporal. Bueno, por supuesto esto lo vamos a charlar, sí, en la clase, las dudas que hayan quedado, pero era como para profundizar un poco más en uno de los signos vitales que nosotros controlamos habitualmente en nuestros cuidados, que es la temperatura corporal. Bueno, y hoy la idea era que charláramos pulso. Ya el otro día vimos el concepto de pulso, que es el salto palpable del flujo sanguíneo, ¿sí? Y también vimos la frecuencia del pulso, que es la cantidad de saltos palpables percibidos durante un minuto. Entonces, vamos a nombrar, vamos a trabajar ahora, que sería el pulso apical, ¿sí? El pulso apical, o la frecuencia cardíaca, cuando nosotros la valoramos con el estetoscopio, ¿sí? Que nos permite este proceso de la auscultación que ya hemos visto, poder percibir los ruidos cardíacos, que el estetoscopio se coloca entre el cuarto y quinto espacio intercostal, a nivel de la línea media clavicular izquierda, para poder percibir este pulso apical, y que va a haber una combinación de dos ruidos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver más adelante, que son R1 y R2. Y el otro es el pulso periférico, ¿sí? El pulso apical, escucho directamente con el estetoscopio estos ruidos cardíacos. Y luego tenemos el pulso periférico, que se palpa en una arteria periférica, ¿sí? En general, donde habitualmente palpamos es en la arteria radial, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que también hay otras zonas habituales para el control del pulso periférico. Ya trabajamos la clase anterior, los valores. Decimos que una persona se encuentra normocárdica cuando el valor de su pulso está entre 60 y 100 latidos por minuto. Siempre estamos trabajando en adultos, ¿sí? Los niños y los neonatos y los bebés manejan otros valores. Decimos que la persona se encuentra bradicárdica cuando tiene menos de 60 latidos por minuto, y cuando tiene más de 100 latidos por minuto decimos que la persona se encuentra taquicárdica, ¿sí? Por eso siempre insisto que estamos hablando de valores en adultos, ¿sí? Por ejemplo, un recién nacido tiene un pulso de entre 160, 180, 140. Hacia los 2 años el pulso está entre 70 y 110. En los adolescentes y en los adultos encontramos adolescentes, y sobre todo si se ejercitan, que su pulso es menor a 60. Entonces estamos trabajando en este caso con adultos. Entonces, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, es el número de eyecciones producidas en un minuto, ¿sí? El número de eyecciones de sangre desde el corazón producidas en un minuto. Esto es frecuencia cardíaca. El volumen de sangre bombeado por el corazón durante un minuto es el gasto cardíaco, o también conocido como volumen minuto cardíaco. Entonces, antes decíamos que cada pulso apical es la combinación de dos ruidos. Este que tenemos que auscultar, percibir con el estetoscopio,
colocándolo entre el cuarto y el quinto espacio intervertebral en la línea media clavicular izquierda, y esta combinación de dos ruidos, R1 y R2. R1 es el cierre de la válvula tricúspide y mitral, ¿sí? Es el cierre del llenado ventricular. Y R2 es el cierre, nos indica el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Empecé trabajando esto porque ustedes ya me dijeron que habían trabajado en anatomofisiología todo lo que tenía que ver con el sistema cardiovascular. El pulso apical es la medición no invasiva más exacta de la frecuencia y el ritmo de las contracciones ventriculares del corazón, pero que lo percibimos solo con el estetoscopio. Nosotros en general en nuestras intervenciones, en nuestros cuidados, en la valoración de los signos vitales, siempre trabajamos en general con la valoración de pulso periférico, ¿no? Y en general tomamos el pulso radial, o sea, palpamos una arteria periférica, que es la arteria radial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo ahí? O sea, la eyección de sangre por el corazón valorada mediante el pulso apical, ¿sí? Es cuando se distienden las paredes de la aorta. Cuando la onda del impulso alcanza una arteria periférica, esa onda que viene de ese impulso de sangre que es eyectada desde el ventrículo izquierdo, se percibe mediante la palpación de una arteria periférica, la cual debemos comprimir ligeramente contra un hueso o un músculo subyacente. La fuerza, el ritmo y la frecuencia del pulso evalúan de forma indirecta el gasto cardíaco, ¿sí? O sea, este volumen minuto que lo podemos evaluar en una forma indirecta, ¿sí? A través de la palpación del pulso periférico, ¿sí? Entonces nos permite esto, valorar en forma indirecta el volumen de sangre bombeado por el corazón durante un minuto, que es el gasto cardíaco. Un pulso, ¿no?, anormalmente lento, rápido o irregular puede estar indicándome una incapacidad del corazón para tener un gasto cardíaco adecuado, ¿sí? O sea, para eyectar un volumen de sangre por minuto adecuado. Por supuesto que si hay variación del volumen sistólico, sí varía el pulso. Los déficits del pulso a menudo se asocian con arritmias, ¿sí? O advierten justamente de una posible alteración del gasto cardíaco. Entonces dijimos que cuáles son los lugares del pulso, ¿sí? De este pulso superficial que podemos tomar. Por supuesto, en general utilizamos la arteria radial, también podemos tomarlo en temporal, sobre todo en niños, ¿sí? Tomamos en la zona temporal, tomamos en carótida, tomamos, ya dijimos, el apical, que lo percibimos con el estetoscopio, braquial, cubital, femoral, popliteo, tibial posterior, dorsalis pedis, o sea, son todas zonas donde podemos valorar el pulso. Ya dijimos anteriormente entonces que tenemos que valorar la frecuencia, que es esto, la cantidad de saltos palpables del flujo sanguíneo en un minuto,
el ritmo, ¿sí? Para saber si es regular o irregular, que me puede estar indicando una arritmia, la intensidad de ese salto palpable, si es fuerte, si es débil, si es saltón, si es filiforme, filiforme que se percibe como un cosquilleo, la amplitud, ¿sí? La tensión de ese pulso, pero lo más importante es que siempre cuando registremos nuestro control de signos vitales del pulso, poder no colocar solo la frecuencia, o sea, tantos latidos por minuto, sino también colocar si es regular o irregular, si es fuerte, débil, filiforme o saltón. En general, en relación a el seguimiento, ¿sí? Por supuesto que debemos comunicar todos los hallazgos anormales que encontremos al médico, ¿sí? Los pacientes que tienen un ritmo o una frecuencia irregular, ¿sí? Pueden requerir, por supuesto, aparte de esto que valoramos en el pulso apical, pueden requerir un electrocardiograma, o una monitorización Holter, por orden del médico, para poder detectar alteraciones de la conducción cardíaca. Cuando valoramos en el pulso periférico, los pacientes con un ritmo o una frecuencia irregular también pueden requerir, por supuesto, un electrocardiograma, para hacer una valoración justamente de la conducción cardíaca, y si hay debilidad o ausencia del pulso, hay que comparar el pulso radial. A veces llega una menor cantidad de esa onda de sangre a las arterias periféricas, y entonces por ahí no podemos percibirlo en la arteria radial. Entonces tenemos que tratar de valorar en otra actividad, y podemos efectuar una valoración de todos los pulsos periféricos, ¿sí? Hay veces que podemos percibir un pulso radial, pero luego cuando vamos a la zona poplitea o a tibial posterior no percibimos el pulso. Y estas son anormalidades que podemos encontrar, ¿sí? En general, los lugares más habituales para tomar el pulso es la arteria radial, la carotidia, la braquial o humeral, ¿sí? Y la femoral. Bueno, creo que hasta acá vamos a trabajar en esto de hoy, de temperatura y de pulso. Igualmente lo vamos a abordar en la clase, las dudas que queden o las cuestiones que podamos ampliar. Y ya luego la otra semana ya vamos a trabajar respiración, presión arterial y pulso-oximetría. Bueno, espero que terminen muy bien su día y nos vemos en la clase. Cariños a todos.